El milagro oculto de Ismael, el hijo rechazado que descubrió el plano divino de Dios en el tercer año de Joacim. La historia de Ismael se revela entre susurros de tierras áridas y promesas divinas. Una saga que nace en el corazón de Ur de los Caldeos, donde Abraham, el patriarca elegido por Dios, primero escucha la promesa de descendencia innumerable. A pesar de su fe, la espera se tornaba desesperante. Sara, su esposa, cansada de la incertidumbre, propone: toma a mi sierva, Agar, y ten un hijo con ella, quizás yo edificaré familia por medio de ella. Así, en un rincón de la historia, surge Ismael, un niño concebido en la angustia, pero también en un anhelo de cumplimiento. Génesis 16, 1, 2. Con el paso del tiempo, la tensión en la casa de Abraham se intensifica. Cuando finalmente el anhelo de Sara se convierte en risa, y nace Isaac, la jocosidad que manifiesta la alegría de Dios contrasta profundamente con los celos y el dolor que siente Agar. El ambiente familiar se vuelve enrarecido, como el aire antes de una tormenta, y el llanto de Agar se convierte en eco de un rechazo que claramente se torna en resentimiento. Sara, manifestando sus celos, grita a Abraham: echa fuera a esta sierva y a su hijo. Abandonar lo que una vez había sido un símbolo de esperanza se convierte en una orden. Génesis 21, 9-10. Profundamente angustiado, Abraham enfrenta su conflicto interior. El amor paterno y su búsqueda de obedecer a Dios se enfrentan entre sí. Es en este cruce de caminos donde Dios interviene, reafirmando su promesa: no te aflijas por el niño y por tu sierva, porque también de él haré una gran nación. Génesis 21, 12-13. Con estos consuelos divinos en mente, Abraham despide a Agar e Ismael, y el corazón del padre se quiebra en cada paso hacia el desierto. Al llegar a Beerseba, la soledad y el sufrimiento acechan a Agar y su hijo. Sin agua, se siente atrapada entre la muerte y la desesperación, y se aleja de Ismael, quien clama por su vida. En ese árido desierto donde la muerte parece inminente, se escucha la voz del ángel del Señor que llama a Agar: ¿qué tienes, Agar? Génesis 9-17. La pregunta resuena en su ser, despertando una chispa de esperanza. El ángel le recuerda el destino de su hijo: porque yo haré de él una gran nación. Génesis 9-18. Ismael se convierte así en el portador de un futuro glorioso que estaba, hasta ese momento, invisible para los ojos humanos. Creció y se convirtió en un hombre fuerte, hábil arquero, enfrentando las adversidades de su origen con valor y determinación. En el desierto donde prevalece el sufrimiento floreció su vida, y de él derivó una vasta descendencia. Génesis 21, 20-21. Antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarme de que no te pierdas ninguna de estas poderosas historias de las Escrituras. Haz clic en el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado innumerables vidas a lo largo de la historia. Si la palabra de Dios a través de esta historia te está bendiciendo, por favor dale like y compártela con alguien que necesita escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy. Cuéntame en los comentarios: ¿qué historia bíblica más ha impactado tu jornada de fe? Siempre me asombra cómo la palabra de Dios habla a los corazones a través de las generaciones. Ahora continuemos con lo que el Señor hizo después. Aquel niño, inicialmente visto como un estorbo, se convierte en símbolo de la intervención divina. La historia de Ismael, marcada por rechazo y soledad, invita a explorarlo como un reflejo del amor incondicional de Dios, quien siempre está dispuesto a redimir nuestros fracasos humanos. Así, cada giro de su vida cuestiona nuestra comprensión de la gracia y la promesa, revelando que el rechazo humano nunca puede eclipsar los planes que Dios ha trazado. ¿Qué otros milagros se desarrollarán en esta narrativa divina que conectará su historia con el pueblo de Dios? A medida que los días se transformaban en años en el desierto, Ismael tomó las riendas de su vida, uniendo su destreza y coraje con el aliento de Dios que lo guiaba. Se convirtió en el padre de 12 príncipes, recordando aquella promesa que el ángel había revelado a Agar, aquella noche oscura y desoladora. Génesis 5-20. Así, la historia de Ismael se entrelazaba de manera mágica con el designio divino, en un camino que aún debía ser revelado. Mientras tanto, los ecos de su sufrimiento resonaban en el corazón de Abraham, quien observaba la inminente bendición sobre su hijo Isaac. A pesar de la promesa inquebrantable de Dios a través de su hijo elegido, la sombra de su pasado seguía acechándolo. ¿Por qué Ismael debe estar apartado?, se preguntaba, sabiendo que aunque el amor por Isaac era lo último que él había querido, el temor por el destino de Ismael lo consumía. Un día, el Señor decidió romper el silencio. Apareció a Abraham y, como un río poderoso que inunda sus márgenes, derramó palabras de vida en su corazón.
Mira hacia el este y contempla la tierra de tus descendientes, porque de cada uno de ellos, incluyendo a Ismael, será un pueblo grande. Génesis 5 y 18. Esta declaración abrió los ojos de Abraham, quien entendió que el plan de Dios abarcaba más que su comprensión. Ismael, en su desierto de formación, aguardaba un propósito más grande. Cada día, mientras cazaba y proveía para su madre y sus hermanos, el espíritu de su padre Abraham lo guiaba, su fuerza y su fe comenzaban a florecer, comenzando a vislumbrar la magnitud de su legado. En días llenos de incertidumbre Dios envió un relámpago de revelación, que iluminó su camino. Así, cuando enfrentó a un grupo de errantes comerciantes, se dio cuenta de que su vida trascendía el sufrimiento de su partida. Él era un vaso de la gloria divina, destinado no para la marginación sino para la grandeza. Agar, dentro del abrigo de su corazón, oraba continuamente por su hijo. A menudo recordaba el momento en que el ángel la había encontrado y le había prometido un futuro. Ella se aferraba a esas palabras, preguntándose qué sería de Ismael y cuál era el destino que Dios tenía reservado para él. Con el paso del tiempo, el pueblo de Ismael prosperó y floreció en los vastos desiertos. Se hablaba de un nuevo rey que surgiría entre ellos, uno que unificara a los pueblos y que devolviera la esperanza a aquellos que habían sido despojados de ella. Aquella voz que había respondido al llanto de Agar resonaba en el corazón de las tribus, preparándolas para lo que estaba por venir. Mientras tanto, en las praderas donde habitaba Isaac, él también sintió la presencia divina en sus acciones. Dios lo bendijo con posesiones y riquezas en abundancia. Pero el eco del pasado seguía susurrando a través de los valles de su vida, y su corazón se llenaba de preguntas. La historia de Ismael comenzaba a hacer frente a la necesidad de los dos linajes, y pronto se revelaría cómo Dios tejía un tapiz de redención a través de ellos. Al mirar las estrellas en una noche despejada, Dios había prometido que su descendencia sería tan numerosa como ellas. Génesis 15, 5, un recordatorio de que incluso en la división, su plan nunca fue de separación sino de unión. Pero, ¿acaso ambos hijos del patriarca caminarían juntos en la historia de salvación? Las respuestas se encontrarían en el futuro, cuando el plan soberano de Dios por fin se manifestara, revelando que incluso las sendas más extrañas y solitarias se encaminan hacia un trono de gracia y misericordia. Pronto lo que parecía ser un acto de desamparo se convertiría en una magnífica revelación del propósito divino. La verdad sobre Ismael y la descendencia de su madre aún aguardaba un desenlace impresionante, que resonaría por generaciones venideras. Ismael, ahora un hombre hecho y derecho, caminaba por las vastas extensiones del desierto. Con cada paso sentía el viento cargar consigo sus sueños y anhelos, el eco de la promesa de Dios vibrando en su corazón. Había aprendido a sobrevivir, incluso a prosperar en condiciones que otros habrían considerado imposibles. A pesar de la distancia que lo separaba de su padre Abraham y de su hermano Isaac, una corriente de esperanza lo guiaba como el lucero que brilla en la noche. Las noches en el desierto eran largas, y en la quietud bajo un manto estrellado, Ismael solía reflexionar sobre su vida y el destino que lo aguardaba. Una noche, mientras contemplaba las estrellas, recordó las palabras de aquel ángel que se le había aparecido a su madre: «Tú también serás un gran pueblo», Génesis 9 y 18. Aquella promesa lo llenaba de valor y un sentido de propósito, aunque en su interior seguía latente la pregunta sobre por qué había sido desterrado de la casa de su padre. Mientras tanto, en la tienda de Abraham, un susurro de inquietud se apoderaba de su corazón. El anciano patriarca, consumido por el amor hacia sus hijos, aún luchaba con la separación y el temor por el futuro de ambos linajes. Esa tarde el Señor se le apareció nuevamente en una visión, instándole a celebrar la promesa que había hecho. «No temas, Abraham, porque yo soy tu escudo y tu galardón en grande manera», Génesis 15, 1, le dijo el Señor. La certeza de la bendición sobre Isaac se llenó de consuelo, mas la carga por Ismael no se desvanecía. Días después, Agar se encontraba con su hijo al borde del pozo, su corazón inquieto por el futuro que les deparaba. Era en esos momentos de soledad y desesperación donde se refugiaba en la oración, clamando a Dios que guiara a Ismael hacia el propósito que había prometido. Sin embargo, la providencia divina de Dios siempre fue más grande de lo que podían imaginar. Un día, mientras Ismael se aventuraba en el desierto, se encontró con un grupo de viajeros. Eran hombres de una tierra lejana que llevaban mercancías raras y exóticas. En su conversación, los hombres elogiaron a Ismael por su fortaleza y su ingenio. Se dieron cuenta de que tenían mucho que ofrecerse mutuamente y así, un pacto de amistad y comercio se forjó en ese instante. Era un momento que iba a cambiar la historia de Ismael y su linaje. Sin embargo, en sus corazones,
tanto Ismael como Agar sentían una inquietante mezcla de esperanza y temor. Mientras el sol se ocultaba en el horizonte, una sombra se cernía sobre ellos, recordando que la historia de la salvación todavía no estaba completa. La ausencia de Isaac se sentía como un vacío, y las palabras recitadas por su madre resonaban en su mente. Ismael, dispuesto a abrazar su destino, decidió que era momento de buscar no solo su propia gloria, sino el reencuentro de la familia. Al caer la noche, una voz se hizo eco en el silencio del desierto, manifestando la presencia de Dios. Ismael, escucha mi llamado, resonó en el aire. Ismael, dirigido por el espíritu de su madre y las promesas dadas, respondió, aquí estoy, Señor. Dios le reveló que había un plan mayor, una unión que iba más allá de los lazos de sangre. Tu pueblo será una multitud, y aunque la historia parezca estar dividida, yo lo uniré en un tiempo que solo yo conozco. Isaías 43, 5. La revelación encendió cada fibra del ser de Ismael. La oscuridad de su pasado ya no era un impedimento, sino un trampolín hacia la gloria de Dios. Sin saber aún el alcance de estas palabras, se sintió lleno de propósito divino. El futuro que se extendía ante él comenzaba a cobrar forma, y la promesa de unidad entre los dos linajes se acercaba. El eco de esta nueva esperanza resonó en el desierto, donde la fe y el temor se entrelazaban en una danza divina, preparándolo para lo que surgiría como un hilo de luz en medio de la tormenta. Había llegado el momento de la revelación, y lo que parecía ser un acto de marginación podría convertirse en la manifestación del plan soberano de Dios, abriendo puertas que jamás habían sido imaginadas. Estarían, finalmente, Ismael e Isaac al borde de un encuentro que cambiaría la historia de la redención. Estos pensamientos flotaban en el aire, dejando una promesa latente de la grandeza que estaba por venir. Ismael se despertó antes del amanecer, sus pensamientos llenos de una mezcla de anticipación y ansias del alma. La claridad que había recibido la noche anterior aún vibraba dentro de él, como un tambor que acompaña la marcha de un pueblo en éxodo. ¿Qué debo hacer, Señor?, se preguntó en su corazón mientras se preparaba para un nuevo día en el desierto. Siguió el camino que había marcado en su memoria, un sendero lleno de rocas y arena, con la esperanza de salir en busca de su hermano y restaurar el vínculo que había sido quebrantado. Pero en su interior, una voz susurraba, el camino será arduo, pero la recompensa será eterna. La promesa de ser el padre de una gran nación lo impulsaba a seguir adelante, cada paso resonando con la historia que Dios había trazado para él. Mientras viajaba, encontró a algunos hombres del lugar. Eran pastores que habían oído rumores sobre un joven valiente que había accedido en la tierra, buscando a su familia. Intrigados por su presencia, le ofrecieron refugio y alimento. Ismael, con gratitud, se unió a ellos y compartió la historia de su vida, desde su nacimiento hasta su destierro. Sus palabras estaban impregnadas de pasión y la revelación divina que había recibido. «Es un hijo de la promesa», exclamó uno de los pastores, sorprendido. «Dios te tiene reservado un lugar entre las naciones». Las palabras de aliento lo llenaron de fuerzas, encendiendo una chispa de esperanza en su corazón. Cada encuentro lo acercaba más a la realización de su destino. Al día siguiente, mientras alzaba la vista al cielo, una nube oscura se formó sobre el horizonte, cargando el aire con un profundo sentido de inminente transformación. Entonces vio una nube de polvo elevarse, un grupo de viajeros se acercaba. A su frente un joven de personalidad resplandeciente con ojos que brillaban como estrellas, se acercó a él. «Yo soy Zacarías, hijo de Rahab», se presentó extendiendo una mano amistosa. «He oído hablar de ti. La historia de tu madre y la voz de Dios que te llama me han traído hasta aquí». Ismael sintió que su corazón latía con fuerza. En ese momento Zacarías habló con fervor, «Debemos ir a encontrar a tu hermano Isaac. El tiempo se acerca, y las promesas de Dios están al borde de hacerse realidad». Ismael sintió que la conexión entre él y Zacarías no era mera coincidencia, sino una dirección divina. Juntos se pusieron en marcha hacia la morada de Abraham, la casa que había sido el centro de sus pensamientos y anhelos. Sin embargo, cada paso que daban hacia el hogar representaba no solo un retorno físico, sino también un cambio espiritual que resonaba profundamente en sus almas. Mientras cruzaban valles y montañas, Zacarías compartía profecías antiguas y revelaciones del futuro. Los hijos de Ismael serán como las estrellas del cielo, y aunque sean menospreciados, su llama será la que guiará a muchos.
Ismael, conmovido, sentía como si la historia del pueblo de Dios estuviera revelándose en tiempo real ante sus ojos. Sin embargo, al acercarse a su destino, sintieron un viento fuerte que se levantaba. Un sentimiento de desafío les rodeaba, y la atmósfera se tornaba pesada por la tensión de lo que estaba por venir. Ismael preguntó, ¿qué sucederá cuando lleguemos? ¿Isaac nos recibirá? Zacarías con voz firme respondió, la respuesta de Dios se revelará en el momento adecuado, confía en él. Así, dos hombres llenos de inquietudes y promesas avanzaban hacia un clamor que resonaba con el eco de los pactos antiguos. Un movimiento en el cielo anunció una transformación. Todo lo que había sido separado estaba a punto de encontrarse. La historia de salvación estaba en su umbral, y lo que parecía un destino trágico podría florecer en un milagro glorioso. Como un tambor que resuena antes de la batalla, Ismael sabía en su corazón que el desenlace ya estaba decidido en los cielos. Estamos a punto de ser parte de algo más grande, Señor, pensó, aguardando la revelación que estaba tan cerca de hacerse visible. Las promesas de Dios se materializarían, y el llamado a la unidad celestial apenas comenzaba a revelarse en su vida. Mientras avanzaban por el sendero polvoriento, el viento aullaba alrededor de ellos, trayendo consigo ecos de antiguas promesas. Ismael sentía que el clima cambiaba no solo en la atmósfera, sino también en su corazón. El latido de su pecho resonaba en armonía con la urgencia divina que empujaba sus pasos hacia el futuro. La cercanía de la morada de Abraham traía consigo una mezcla de añoranza y temor. Las palabras de Zacarías reverberaban en su mente, la respuesta de Dios se revelará en el momento adecuado, confía en él. De pronto el joven miró hacia Zacarías, preguntándole con fervor, ¿y si no me recibe? ¿Si aún guarda rencor por lo que ocurrió? Zacarías se detuvo, sus ojos llenos de una calma celestial. El corazón de los hombres es retorcido, pero el corazón de Dios es fiel. Él ha prometido reconciliación, y eso es lo que veremos. Al vislumbrar las puertas de la tienda de su padre, un torbellino de recuerdos y emociones se entrelazaban en la mente de Ismael. Su infancia, un bosquejo de risas y juegos junto a Isaac, contrastaba con el dolor del destierro. Oh Señor, clamó en su espíritu, acá estoy, listo para ser parte de tu propósito si me lo permites. A medida que se acercaban, un grupo de hombres salió al encuentro, y sus corazones se llenaron de temor. Eran pastores y siervos que reconocieron a Ismael, sus murmullos creciendo en curiosidad. Es el hijo del desierto, susurraron, el hijo que fue echado. Las miradas de desdén hicieron eco de un pasado doloroso, con la determinación renovada, Ismael alzó su voz. Vengo en busca de mi hermano, el hijo de la promesa. No vengo a confrontar, sino a sanar lo que ha sido fracturado. Zacarías a su lado, añadió, el tiempo ha llegado para que se cumpla el propósito de Dios. La reconciliación debe ser ahora, venid a buscar al patriarca. Los hombres vacilaron, pero finalmente uno de ellos, un anciano tembloroso, se aventuró a entrar en la tienda de Abraham. Ismael y Zacarías se quedaron afuera, el aire llenándose de expectativas y temores. En el silencio que siguió, Ismael pensó en las palabras de Dios a su madre, yo haré que tu descendencia sea una gran nación, Génesis 9 y 13. Aunque había vivido en el desierto, sabía que no estaba solo. Jehová estaba con él, el anciano regresó con una expresión neutral que nada revelaba. Vean, dijo, el patriarca está dispuesto a escucharte, pero deben entrar solos. Ismael sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Sería este el momento que había esperado? Acompañado por Zacarías, avanzó hacia la tienda como un postulante frente al rey. Dentro, Abraham se encontraba contemplativo. Su mirada se posó en Ismael, y los años de sufrimiento parecieron condensarse en ese instante eterno. Hijo mío, pronunció con una voz entrecortada, ¿qué has traído conmigo? ¿Cuál es tu deseo? Las palabras de su padre cayeron sobre él como agua fresca sobre una tierra ávida. Con el corazón palpitante, Ismael respondió, he venido a buscar tu amor y tu perdón. Vengo a restablecer nuestra relación y a cumplir lo que Dios tiene preparado para nosotros. Al hablar, sentía la presencia de Dios inundar el ambiente. Las palabras de Zacarías resonaron, los hijos de Ismael serán como las estrellas del cielo. Abraham, sin embargo, buscaba el corazón de su hijo a través de sus palabras. ¿Por qué has vuelto, hijo de la promesa no deseada? Ismael sintió el peso de su legado y pronto discernió que no solo se trataba de la restitución de su propia historia, sino de un mundo entero que esperaba en el silencio.
La promesa de Dios estaba en juego. Mientras se sostuvieron la mirada, la atmósfera se cargó con la expectativa de un milagro. Cuando todo parecía que se encapsulaba en un diálogo eterno de desesperación y esperanza, una voz resonó en el espacio, como un trueno divino que cortaba el aire. La historia de salvación está en su umbral, y el tiempo de la promoción de mi pueblo ha llegado. De repente la atmósfera cambió, y un ardor en el cielo iluminó la tienda. Ismael sintió que se cumplía la promesa en su alma, un eco de lo que estaba por venir. Pero dentro de su espíritu, sabía que este encuentro era solo el comienzo de algo mucho más profundo que se desenlazaría no solo para él, sino para todas las naciones. El camino a la restauración estaba forjado. Pero quedaba un secreto más profundo por descubrir, el oscuro telón de fondo de las decisiones humanas y el soberano plan de Dios que se tejía entre ellos. ¿Qué más has planeado, Señor?, murmuró, sintiendo que el verdadero desenlace apenas comenzaba a alzarse ante ellos. La luz que entraba por la abertura de la tienda de Abraham era casi palpable, un testimonio del encuentro celestial que se llevaba a cabo. Ismael, sintiendo la calidez de la luz, se hallaba en medio de un torbellino de emociones. Su corazón latía fuerte como un tambor sagrado que anunciaba a los cielos la importancia de este momento. No solo buscaba amor y perdón, también se percataba de que una misión divina se desplegaba ante él, mucho más grande de lo que jamás había imaginado. Abraham, visiblemente emocionado, observaba a su hijo con una mezcla de compasión y evaluación. ¿Acaso crees que una sombra de odio puede sobrevivir ante la luz del amor de Dios?, preguntó con voz profunda. Las palabras del patriarca eran como un eco de promesas pasadas, trayendo consigo la fragancia de reconciliación. Incluso aquellos que son considerados rechazados pueden ser llamados a cumplir un propósito mayor, respondió Ismael. Vengo para ser un puente, no una barrera. El Señor me ha llamado. Las palabras brotaban de su alma como un manantial de esperanza, resonando en los corazones de quienes estaban allí, incluso en las paredes de la tienda. De pronto, un silencio sobrenatural ocupó el espacio, y el aire se tornó espeso. Un súbito temor reverente se apoderó de Ismael al percibir que lo que estaba sucediendo iba más allá de lo personal. Era un momento donde la historia y la eternidad se entrelazaban. A sus espaldas, Zacarías, con la mente y el corazón en unidad, oraba en silencio, intercediendo por la revelación del plan divino. En ese instante, un destello de luz brillante iluminó la tienda, y una voz, suave pero poderosa, llenó la atmósfera. Yo he visto tu sufrimiento, hijo de la promesa no deseada. Desde el comienzo he trazado un camino para ti. Lo que se negó en tu vida se transformará en bendición. Ismael sintió un estremecimiento recorrer su ser. ¿Qué quieres de mí, Señor?, preguntó, su voz temblando, cargada de reverencia. En ese momento los cimientos de su identidad como hijo de Abraham, aunque desgastados, empezaron a reconstruirse bajo la verdad divina. La voz continuó: no solo serás un padre de naciones, sino que también serás instrumento de reconciliación entre muchos. Recuerda, como le dije a tu madre, yo haré que tu descendencia sea una gran nación. Esa promesa se cumplirá, no solo a través de Isaac, sino también a través de ti. Ismael, abrumado por la revelación, sintió como la fragilidad de su pasado se desprendía de su corazón. La luz parecía bailar alrededor de él, y la calidez de la certeza lo envolvía. ¿Cómo puedo ser un instrumento cuando todo lo que he conocido es el rechazo? Tu viaje ha sido tu maestro, replicó la voz. Las cicatrices que llevas son el testimonio de mi gracia. A través de tu sufrimiento conocerás mi poder, y de tus lágrimas brotará el manantial de la esperanza para muchos. Ismael miró a Abraham, quien con ojos húmedos de entendimiento le sostenía la mirada. Ambos entendieron que sus destinos estaban entrelazados con el divino tejido del propósito de Dios. La reconciliación entre padre e hijo no era un fin, sino un nuevo comienzo. La atmósfera vibraba con una nueva unción, y la confianza en el plan de Dios adquiría un lugar en el corazón de Ismael. Fue entonces cuando sintió que debía pronunciar una verdad que cambiaría su historia y la de las naciones venideras. Declaro que el odio se convertirá en amor, y que las generaciones futuras serán un testimonio viviente de tu gloria, oh Señor. Así, mientras la luz en la tienda se expandía, Ismael comprendió que cada paso dado tenía un propósito. Sin embargo, en su interior sentía que aún faltaba un fragmento crucial del plan divino. Algo más profundo estaba esperando ser revelado. Las raíces de su linaje eran una parte de una narrativa más amplia y sagrada. Misterios están por desvelarse en el legado que me has dado, murmuró.
Revélame lo que ha de venir, oh Dios, pues el tiempo de la historia aún no se ha cumplido. Tal vez, dentro de esa oración, el eco de la promesa de Dios aguardaba, una misión de salvación que cruzaría las generaciones y traería luz a todos los pueblos. El verdadero significado de su redención se asomaba a lo lejos, como un amanecer que se acerca tras la oscuridad de la noche. La luz celestial que impregnaba la tienda era ahora un símbolo de la revelación que Ismael había recibido. Su corazón, antes atormentado por heridas de rechazo, ahora palpitaba con la esperanza renovada de un futuro bendecido. Al mirar nuevamente a su padre, vio en los ojos de Abraham un reflejo de fe y un conocimiento profundo de los caminos de Dios. Es tiempo, murmuró Ismael, de que comprendamos no solo nuestro propio camino, sino también el propósito de nuestras generaciones. Un fuerte escalofrío de anticipación recorrió su ser, y al mismo tiempo un profundo sentido de responsabilidad lo unía a su padre. Abraham sintió que el peso de la conversación tomaba otro giro, una dirección que lo llevaba más allá de lo esperado. Hijo mío, comenzó, hemos sido llamados a esta tierra. Las promesas del Altísimo se han entrelazado con nuestra existencia. Pero ¿cómo se manifestará el propósito que Él ha trazado para ti? Entonces, la voz que había hablado anteriormente se hizo escuchar nuevamente entre las sombras de la tienda. Ismael, como la estrella que brilla en lo alto, tu destino está ligado a un plano divino que va más allá de lo que puedes entender en este momento. Pronto el eco de tus pasos resonará entre las naciones, y el sufrimiento que has conocido será transformado en un testimonio de poder. El aire vibrante se tornó denso con la presencia de Dios, y la visión de Ismael se expandió. Revéléme, Señor, cómo habrá de cumplirse tu voluntad a través de mí. ¿Qué pasos debo tomar en esta jornada? Es en las ciudades de muchos pueblos donde hallarás tu misión. A medida que camines, serás guiado. Se levantará un nuevo pacto, y aun aquellos que miran desde lejos te verán como un faro de esperanza, respondió la voz, resonando con fortaleza y dulzura. Abraham, impelido por la energía de aquel instante, alzó su mano. Recuerda a Ismael, el llamado de Dios jamás es vacío. La historia que se tiene que contar se desarrollará no solo en tu vida, sino en la de aquellos que aún no han llegado. Las naciones serán edificadas sobre la promesa que se te ha hecho. Ismael asintió solemnemente, reconociendo la gravedad de la conversación. Pero en su interior, una pregunta palpitaba con fervor: ¿y qué hay del odio que ha dividido nuestra familia? ¿Cómo puedo ser un instrumento de paz en medio de las disputas? La voz de Dios resonó una vez más. Recuerda que la paz se construye sobre las ruinas del odio. Humildad y perdón te acompañarán, la reconciliación es la puerta a la unidad. En el recorrido de tu vida, no solo los pueblos te buscarán, sino también aquellos que han estado lejos de la promesa del pacto. En ese momento Ismael sintió la necesidad de tomar una acción concreta. Entonces proclamaré el mensaje de unidad. En tu nombre, oh Lord, invocaré reconciliación entre todos los que caminan en oscuridad. Que sepan que hay esperanza y transformación en ti. Poco a poco pudo sentir cómo las cadenas de su identidad pasada se desquitaban. La luz que habitaba en el interior de su ser crecía, y entendió que no solo era un hijo de Abraham, sino también un hijo del Altísimo, llamado a algo mucho más grande. Ahora sus pasos se unirían con el propósito de Dios en la tierra. Alzando su voz, Ismael imploró: Señor, si he de ser un puente entre los pueblos, revélame cómo hacerlo. Desata el milagro oculto que has prometido en mí. La calma que rodeaba la tienda se volvió palpable, casi temblorosa con la expectativa divina. Ismael, sintiendo el peso del misterio que aún permanecía, sabía que lo que se venía era trascendental. El eco de la voz resonó en su alma, llevando la promesa de que todo lo que aprendió en el sufrimiento se convertiría en el legado de un nuevo amanecer. Pronto, dijo la voz con una resonancia eterna, la señal será dada. La verdad de tu linaje y el significado de tu vida se desenredarán como una cinta en la brisa. Recuerda a Ismael, incluso el más pequeño de los comienzos puede llevar a los más grandes finales. Así, en la penumbra de la tienda, un nuevo capítulo de revelación se estaba escribiendo, y Ismael supo que aunque su propósito ya había sido trazado, el verdadero alcance del plan divino aún estaba por desvelarse. Mientras la luz celestial que iluminaba la tienda se desvanecía hacia el ocaso, Ismael sintió un movimiento interno en su ser. No era solo el eco de las palabras del Altísimo, era la convicción de que el camino por delante estaba lleno de desafíos y, sin embargo, de extraordinarias oportunidades. En ese momento Abraham,
al notar la contemplación de su hijo, se acercó. Hijo, las huellas de nuestros antepasados nos guían, pero tú estarás llamado a dejar tus propias marcas en la arena del tiempo. Los ojos del patriarca brillaban con una mezcla de amor y urgencia mientras hablaba. Recuerda que no serás el único en lo que se avecina. Ahí están las naciones, cada una con sus propios clamor y sufrimiento. Ismael sintió su corazón arder ante la idea de ser un instrumento en las manos de Dios. Padre, dijo con fervor, ¿acaso hay pruebas que habré de superar para demostrar que soy digno del llamado que se me ha hecho? La voz que resonó anteriormente se manifestó una vez más clara que antes. Ismael, el proceso de transformación es un viaje, no un destino. Las pruebas moldearán tu carácter y fortalecerán tu fe. Así como el oro es purificado en el fuego, así tú serás refinado por la adversidad. Abraham asintió en acuerdo, recordando sus propias pruebas en el camino a la tierra prometida. Ciertamente, mi hijo. Las lecciones de cada tropiezo será un peldaño hacia tu destino. Pero no temáis, porque el Señor va delante de ti. Como se dice en Salmos 145, 18, cercano está el Señor a todos los que le invocan, a todos los que le invocan de veras. La calma se había transformado en un murmullo de evidente determinación. Ismael, sentado en la tierra blanda al aire fresco de la tarde, tomó una decisión con firmeza. Entonces mi voz será la de aquellos que claman por unidad. No solo en mi casa, sino en el corazón de los pueblos que vagan en soledad y desesperanza. El odio no tendrá lugar en mi vida, y yo buscaré la reconciliación, tal como el Señor me ha indicado. De repente una ráfaga de viento suave sopló, llevando consigo un susurro de gloria y una sensación de urgencia. Ambos, padre e hijo, sintieron la creciente presencia del Espíritu de Dios. En cada paso que tomes, dijo la voz, que verás rodeado de hombres y mujeres que te desafiarán y tratarán de desanimarte, mas yo he preparado un camino para ti. No temas el rechazo, porque en él se encuentra la semilla de tu ministerio. Ismael se levantó, su figura proyectando una sombra de esperanza en la tierra. Un destello de entendimiento brilló en su mente. ¿Será que también yo llevaré la bendición a las puertas de mentes cerradas? ¿Devolviendo almas perdidas a la luz de la veracidad? Oh Señor, que así sea. La voz divina pareció responder con un eco reverberante. Por cada corazón que toques, cada lágrima que limpies, recordarás que tu legado comienza aquí. La tierra prometida no es solo un lugar, sino un estado del ser donde todos son invitados a regresar a mí. Ismael sintió que la magnitud de su tarea se expandía más allá de su linaje. Comprendía que el propósito de su vida estaba profundamente enraizado en el amor y la reconciliación, ese amor que podía curar incluso las heridas más profundas. Mientras meditaba, se acordó de aquel con quien Dios había hecho otra gran promesa, su hermano Isaac, pero un dejo de duda lo asaltó. Señor, ¿cómo debo proceder, si la herencia de mi hermano se interpondrá en el camino de mis pasos? Oh Dios, muéstrame la claridad de tu voluntad. El silencio que siguió fue profundo, y la presencia sagrada que llenaba el aire parecía tener respuestas ocultas entre las sombras del futuro, un futuro en el que Ismael sería una figura clave. En ese instante sabía que el relato aún no había terminado, la luz de su vida apenas comenzaba a brillar. Pronto resonó la voz una vez más, la revelación de la unidad se exhibirá en su gloria. Y aquellos que se encuentren divididos por odio aprenderán a mirar más allá de lo que conocen, a buscar el abrazo de la paz. El viento sopló fuertes. Vientos como un recordatorio de que aunque el camino por delante podría ser incierto, el plan de Dios es siempre fiel, aguardando porque un nuevo comienzo estaba a la vista. Con corazones palpitantes, Ismael y Abraham supieron que el tiempo de la revelación estaba a solo un susurro de distancia, justo como las promesas del Creador que habrían de cumplirse a través de los siglos por venir. La brisa se hizo más intensa, y las sombras de la tarde danzaban sobre el terreno arenoso, mientras Ismael contemplaba el horizonte con renovada determinación. La voz del Altísimo resonaba aún en sus oídos, como el eco inquebrantable de un pacto divino. Hijo, la gracia que se te ha dado no será en vano. Cada paso que des será un testimonio de mi poder. Ismael levantó su rostro hacia el cielo y dijo, Señor, si este camino está destinado para mí, que se cumpla tu voluntad. Solo dame las fuerzas necesarias para afrontar lo que está por venir. Las palabras de su corazón fueron llevadas al trono de la gracia, en donde el Creador escucha incluso los susurros más tímidos. De repente, su mirada se centró en un grupo de viajeros que se acercaban.
Eran mercaderes de tierras lejanas, cargados de bienes y, tal vez, con historias de un mundo más allá de su desierto. Ismael sintió que su corazón latía en respuesta a su llegada. Bienvenidos, mis hermanos, dijo con cálido aliento, que la paz de Dios esté sobre ustedes. Los mercaderes se detuvieron atraídos por la esencia de su bondad. Hijo de Abraham, dijo uno de ellos, hemos oído de ti y de tu padre, del Dios que les ha prometido grandes cosas. Hemos traído mercancías no solo para comerciar, sino también para compartir. Sin embargo, buscamos más que oro y especias, anhelamos la sabiduría que emana de tu corazón. Ismael sintió que el momento era propicio. La verdadera riqueza no se encuentra en el oro, sino en el amor que compartimos. El Dios de mi padre nos ha llamado a ser canales de su paz. Mientras hablaba, conectaba con cada uno de ellos, percibiendo sus anhelos y angustias. Uno de los viajeros con ojos llenos de lágrimas, confesó, vengo de un lugar donde el odio ha dividido a nuestra gente. Buscamos esperanza, pero no hay luz donde miramos. Ismael, conmovido por su dolor, respondió, ¿quieres saber cómo hay esperanza en medio de la desesperanza? Debes buscar al Dios que promete a todos los que claman a Él. Él es la respuesta. Los mercaderes se miraron entre sí, y en su interior empezó a brotar una chispa de esperanza. ¿Y cómo podemos acercarnos a este Dios?, preguntó el más anciano. Ismael, lleno de la unción del Espíritu, les explicó la historia de Abraham, su padre, y la fidelidad de Dios para con su linaje. Como dijo Isaías en el capítulo 41, 10, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios. Esta es la promesa que sostiene nuestra fe. Cada palabra que salía de sus labios era como agua refrescante para la sed de sus almas. Ismael vio que el temor se disipaba y que en su lugar, surgía el deseo de seguir adelante en unidad. Hombres de distintas tierras, hoy el Señor les invita a ser parte de su plan de reconciliación. Ustedes pueden llevar esta luz a sus hogares. La conversación fluyó y pronto formaron un círculo alrededor de Ismael, cada uno compartiendo sus historias de lucha y anhelos. La atmósfera cambió y la conexión entre ellos se volvió sagrada. En aquel momento el cielo pareció abrirse, y un rayo de luz iluminó sus rostros. Ismael sintió la presencia del Altísimo más cercana que nunca. Hoy serán sembradores de paz, y aunque sean enfrentados por dificultades, recuerden la promesa de que cada lágrima será un testimonio, cada dificultad una lección. Mientras la noche comenzaba a caer y las estrellas salían una a una, un susurro divino le llegó a Ismael. Aún hay más por descubrir, Ismael. Aquello que parece perdido será restaurado. La herencia de tu hermano no será el final de tu historia, sino el comienzo de un nuevo capítulo. Un estremecimiento recorrió su ser al recibir esa revelación. Puede que su camino se cruzara nuevamente con el de Isaac, pero el plan de Dios para él estaba a punto de desvelarse en mayor grandeza de lo que había imaginado. Con la certeza de que el mañana traería consigo la unión de las promesas divinas, Ismael se sintió lleno de esperanza. Mientras la luna iluminaba el desierto, su voz se alzó en adoración, Señor, si tu plan es traer unidad a través de mí, estaré listo. Cada desafío, cada encuentro, será un paso más hacia el propósito que has sembrado en mi corazón. Amén. Y así, la noche se despobló de miedos, dejando espacio a la expectación. En los corazones de los hombres, la semilla de la paz comenzaba a germinar, mientras la historia de Ismael, el hijo del desierto, empezaba a entrelazarse con el destino de muchas naciones, una revelación divina aguardando en el horizonte, lista para desplazar las sombras con la luz de la esperanza. Llegó el día esperado en la vida de Ismael, el hijo del desierto. La luz del sol se alzaba brillante sobre su cabeza mientras marchaba hacia la morada de Abraham, llenando su corazón con una mezcla de nervios y determinación. A su lado, Zacarías caminaba con la certeza de que el momento de la reconciliación había llegado, un acontecimiento que resonaría a través de generaciones. Su voz se unía en un clamor de esperanza para el futuro. Hoy, dijo Zacarías, debes recordar que las sombras que nos han separado pueden convertirse en puentes de unidad. Al acercarse a la casa de Abraham, Ismael sintió una oleada de recuerdos que lo invadía, risas de su niñez, el amor que había compartido con su hermano Isaac, y el dolor de su destierro. Pero ahora, cada paso beneficiaba su propósito divino. En lo profundo de su ser, sabía que no solo buscaba su propio perdón, sino que anhelaba sanar relaciones que habían causado dolor a ambos linajes. Al entrar,
fue recibido por el murmullo de conversaciones y miradas intrigadas. Abraham estaba presente, un anciano sabio con el rostro surcado por la lluvia de su vida. El patriarca levantó su mirada y por un instante eterno, ambos hombres se reconocieron a pesar de los años perdidos. La distancia física se desvanecía en la cercanía espiritual que se había cultivado en la obediencia a Dios. Ismael, dijo Abraham, su voz resonando con la carga de tanto tiempo. ¿Has regresado? ¿Qué es lo que te trae ante mí? Con el corazón en la mano, Ismael respondió, Padre, vengo no solo a buscar tu amor y tu perdón, sino a restaurar lo que fue quebrantado. He entendido que el Dios de nuestros padres nos ha llamado a ser puentes de paz. Su voz vibraba con la autoridad que solo el dolor y el propósito pueden conferir. El ambiente en la tienda se tornó intenso, un silencio reverente descendía mientras las palabras de Ismael se abrazaban con el anhelo de reconciliación. Cada mirada presente compartía la carga del episodio que había marcado la historia de ambos. Abraham, contemplando la sinceridad en los ojos de su hijo, sintió que el peso de años de separación comenzaba a disiparse. Escuché tu clamor, confesó con lágrimas bienvenidas reflejando la añoranza de un tiempo perdido, y mi corazón se ha dolido por la distancia que nos separó. El perdón debe ser libre, Ismael, pero también ha de ser compartido. En ese instante Zacarías puso su mano en el hombro de Ismael, recordándole la gran promesa de unidad entre ambos linajes. Este es el tiempo que Dios ha preparado. Hoy el odio se convierte en amor, y las promesas de reconciliación reverberan entre nosotros. Como si el cielo mismo hablara, la luz exterior eclipsó la oscuridad del pasado. Ismael, mirando a su padre, sintió que las cadenas de rechazo se desvanecían. Que así sea, declaró con fervor, hoy decidimos ser un símbolo de unidad. No solo entre padre e hijo, sino entre naciones, los que han estado divididos por mucho tiempo. Abraham, sintiendo el poder de esas palabras, extendió sus brazos hacia Ismael, quien se acercó, sus lágrimas fluyendo como testimonio del dolor del pasado que se convertía en esperanza del futuro. Hijo, espero que tu legado traiga paz a aquellos que más la necesitan. Los recuerdos de nuestros errores se tornarán en aprendizaje para todos los pueblos. Hoy, dijo Ismael, hago un llamado a todos los que han sido rechazados. El mismo Dios que vio mi sufrimiento, también los ve a ustedes. Su voz se alzó, resonando a través de las tierras del desierto e iluminando corazones muertos de esperanza. En medio de lo que podría haber sido la amarga división, florece un nuevo pacto. Las generaciones futuras conocerán el poder de la reconciliación. La atmósfera se volvió palpable y todos los presentes comenzaron a sentir la fuerza del propósito divino. Con el eco de esas proclamaciones, la semilla de la paz comenzaba a germinar en cada uno de sus corazones. A medida que Ismael e Isaac se abrazaban, una luz brillante iluminó el lugar. La promesa de Dios se desplegaba como una tormenta de gloria, uniendo no solo a dos hombres, sino a generaciones que habían estado esperando un momento así. Las tristezas del pasado ya no serían su sombra, sino el impulso para edificar un legado de amor y perdón. Durante ese encuentro, el cielo parecía abrirse, ángeles de gloria contemplaban el evento. La reconciliación de Ismael e Isaac celebraba no solo su historia individual, sino también el abordaje del plan soberano de Dios, el cual siempre había contemplado la unidad, la esperanza y un pueblo en comunidades pujantes, llamando incluso a las naciones lejanas a reconocer la luz de aquel anciano pacto. Así, con corazones unidos y una voz potente que resonaba en el aire, Ismael declaró al mundo, hoy, los caminos se encuentran y aunque las historias pueden ser diferentes, el propósito es uno. He sido llamado no solo a ser un gran pueblo, sino a ser un puente de salvación que conducirá a la armonía de todos los linajes que han pasado por esta tierra. Mientras caía el sol, el resplandor de la esperanza inundaba el horizonte. Gracias a la valentía de un hijo olvidado, generaciones completas se unían a la misión de reconciliación. Con ecos de esto resonando detrás de ellos, Ismael e Isaac avanzaban hacia una nueva esperanza, transformando la historia y dejando un legado que resplandecería por siempre en la memoria del pueblo de Dios. La luz se desvaneció, pero el brillo en sus corazones jamás lo haría. Ahora, querido espectador, si esta historia de redención y reconciliación ha tocado tu vida, necesitas suscribirte ahora a nuestro canal. No querrás perderte las próximas historias bíblicas que transformarán tu fe. Además, dale un like para alimentar el algoritmo y compartir esta poderosa verdad
comenta tus reacciones y reflexiones sobre este final. Y no olvides compartir instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan ver cómo el amor de Dios puede sanar las heridas más profundas. Este es el momento de mostrar tu apoyo. No esperes ni un segundo más.